Antes de 1756 y la llamada Guerra de los 7 Años, en Europa, a principios del siglo XVIII, ya se había producido una gran guerra, la conocida como de sucesión española, por la que España pierde sus dominios europeos, más Gibraltar y Menorca, y cambia la dinastía reinante yéndose los Habsburgo y llegando los Borbones. Poco tiempo después, la competencia comercial entre ingleses y franceses, sobre todo en Norteamérica y la India, va empujando al mundo hacia una nueva gran guerra. El detonante de esta primera gran guerra global es la sucesión al trono de Austria una vez que muere Carlos VI sin tener hijos varones. Asciende al trono austríaco la primogénita princesa María Teresa, que interesadamente es rechazada por varias monarquías europeas. A esto se unen las apetencias de Federico II de Prusia sobre la rica región austríaca de Silesia. Como era de esperar, en el año 1756, Francia e Inglaterra se declaran la guerra, entre otras cosas por el control de Norteamérica y la India, debido a los inevitables choques de sus compañías comerciales en ambos territorios. Esta contienda será conocida como la Guerra de los 7 Años. Se libra en 4 continentes. Los campos de batalla se sitúan tanto en Europa como en Sud y Norteamérica, India, Filipinas y África. Las potencias europeas contendientes son Austria, Prusia, Hannover, Sajonia, Holanda, Inglaterra, Francia, Portugal, siempre como aliado de Inglaterra, entre otros. Y más tardíamente se incorporan a la guerra Rusia, Suecia y España. Por muchos historiadores es considerada incluso como la Primera Guerra Mundial. Nosotros nos centraremos solamente en Norteamérica, ya que todos los acontecimientos que ocurren a partir de esta guerra nos ayudarán a comprender la situación geopolítica de la zona. En 1756, cuando da comienzo la Guerra de los 7 Años, España se mantiene neutral. Inglaterra hace una tentativa para que España se incorpore a su bando, ofreciéndoles la devolución de Gibraltar a cambio de que España les ayude con tropas en la isla de Menorca, que la acaba de conquistar Francia preventivamente, pues teme que desde ella se ataque su importante puerto de Tolón. Ambos territorios España los había perdido tras el Tratado de Utrecht de 1714, que se había firmado después de la Guerra de Sucesión Española. La propuesta inglesa es rechazada rotundamente por la Corte de Madrid. En 1760, tras muchas batallas de diferente signo, Inglaterra está ganando esta guerra. Aunque Francia consiga alguna victoria importante, es cuestión de tiempo que acabe perdiendo esta contienda. Es entonces cuando en 1761, con la guerra casi perdida, Francia decide pedirle ayuda a España. En aquel momento ya no reina en España Fernando VI, sino Carlos III, que proviene del Reino de Nápoles. El francés Luis XV utiliza lo que ya habían hecho ambas naciones en 2 ocasiones anteriores: apelar a lo que se conoce como los pactos de familia. Este es el tercero, y gracias a este acuerdo, España, en ese mismo año, declara la guerra a Inglaterra. Carlos III, además, tiene el temor que si Inglaterra gana la guerra, se desequilibrará el nivel de fuerzas existente en Norteamérica. Esta unión entre España y Francia podría hacer pensar que Inglaterra lo tiene todo perdido. Nada más lejos de la realidad. Inglaterra lleva tiempo preparándose y ha construido una formidable fuerza naval. Acto seguido a la declaración de guerra española, Inglaterra, una de las primeras cosas que hace es desde sus dominios de Jamaica dirigirse hacia Cuba, con un objetivo largamente deseado por Inglaterra: apoderarse de la perla del Caribe, la isla de Cuba. Así, a principios del año 1762, una potente flota británica se sitúa frente a La Habana. Este hecho constituye uno de los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII para el hemisferio occidental. El ataque a La Habana es una consecuencia directa de la Guerra de los 7 Años. Lo cierto es que los ingleses, sabedores que La Habana es una de las llaves del comercio del Imperio español,
desean apoderarse de Cuba, como lo acredita el hecho de haber intentado con anterioridad en varias ocasiones la toma de La Habana. Pues la isla es un excelente punto estratégico para la navegación y el control militar del hemisferio occidental. Así pues, el 6 de julio se presenta frente a La Habana una flota comandada por el almirante George Pataki y el conde de Walmart, desplegando la mayor parte de sus naves de guerra a la entrada de la bahía, pero manteniéndose a una prudencial distancia de la artillería del Castillo del Morro. Aunque es necesario comentar que desde mayo de 1762 la flota inglesa está esperando a la altura de las Bahamas, lista para el ataque con 153 buques de guerra, barcos hospitales y de carga, además de las embarcaciones dedicadas al transporte de unos 15.000 soldados. En total, son unos 25.000 hombres los que participan en la operación. La presencia de la escuadra inglesa frente a La Habana el 6 de junio sorprende a las autoridades españolas, a pesar de que en el puerto hay anclados 14 buques de guerra que vienen a representar una quinta parte de las fuerzas del Imperio español. Al aproximarse la poderosa escuadra inglesa, el gobernador de la isla, Juan de Prado Portocarrero, manda ocupar la loma de la Cañada, donde debía estar un baluarte, tal y como el rey le había ordenado. Además, envía tropas a Cojimar y pone en pie de guerra a todos los pobladores. Para impedir que penetren los buques enemigos, cierra la entrada del puerto con cadenas y hunde 3 embarcaciones con el objeto de que sirvan de obstáculo a los hijos de la entonces conocida como pérfida Albión. Pero los ingleses, que son pérfidos pero no tontos, habían estudiado concienzudamente la bahía de La Habana antes de atacarla en 1762. Por la misma razón, están muy al tanto de los puntos flojos de la defensa debido a un minucioso informe de su topografía y de sus fuertes. Informe rendido por el almirante Charles Knowles, gobernador de Jamaica, quien había visitado la urbe capitalina en 1756 en tiempos de paz. En dicho informe señala la imposibilidad de forzar directamente la entrada del puerto y la ventaja de dominar la loma de la Cabaña, en la que como punto débil de la defensa está previsto construir un fuerte, junto con otras medidas defensivas que así le había mandado el rey. Siendo no obstante desobedecido por el gobernador Prado Portocarrero, por lo que más tarde respondería y sería condenado. Las tropas invasoras desembarcan en la zona de Cojimar. Mientras una parte marcha a Guanabacoa, otra se dirige hacia la altura señalada, la loma de la Cañada, aún sin el previsto castillo. Una vez eliminadas las inútiles defensas construidas a prisa y corriendo allí por el gobernador, comienzan a hostigar la ciudad desde una posición elevada y atacar también el cercano castillo de los 3 Reyes del Morro. La conquista de La Habana, como acción de guerra, se representa como la mayor movilización militar y naval en toda la historia americana hasta el siglo XIX. El 7 de julio, los ingleses comienzan el ataque por Cojimar y Bacuranao, para tomar Guanabacoa, ocupando además la loma de la colina. Para el día 27 de ese mismo mes, llegan con sus primeras fuerzas hasta el foso del Castillo del Morro. A partir de ese punto en adelante, se desarrolla una enconada resistencia, hasta que 2 días después explota una mina que ha sido colocada por los zapadores de la Armada inglesa. Por la brecha abierta entran en tropel 5 regimientos ingleses que durante 1 hora combaten cuerpo a cuerpo con los españoles, hasta que la fortaleza queda dominada el día 30 de julio. El 11 de agosto comienza el ataque a la ciudad y al día siguiente se firma el acta de capitulación. Después de una feroz escabechina que deja 5.000 muertos en la parte británica y 3.700 en la parte española. En la defensa del Castillo del Morro se destaca sobremanera el capitán de navío Luis de Velasco, quien dirige la resistencia con gran valentía desde el inicio. Muere a consecuencia de las heridas sufridas el 30 de julio y ese mismo día también fallece su segundo en el mando. Tras la caída del Castillo del Morro, la ciudad resiste muy pocos días. Hay que consignar también
la heroica resistencia ofrecida a los ingleses por los milicianos criollos, entre los que destaca el regidor de Guanabacoa, José Antonio Gómez, también conocido como Pepe. El gobernador español de La Habana, incomprensiblemente, entrega intacta una buena flota militar y comercial que se encuentra en el puerto de La Habana. Además de la flota española capturada, toda la ciudad es saqueada, el arsenal y artillero completamente destruidos y los ingleses arrasan también con cualquier cosa que en el futuro pudiera ayudar a la recuperación industrial y comercial de La Habana. Afortunadamente, no les sirve de mucho. El botín que se llevan los ingleses es incalculable, pero no queda ahí el asunto. En septiembre de 1762 también cae Manila en manos inglesas. Pero el tesoro más grande que saquean los ingleses de ambas plazas son las reservadas cartas de navegación, tanto del Océano Atlántico como del Pacífico, que han permitido a los españoles surcar los mares durante siglos, y que se atesoran en los archivos reales, otorgando a los ingleses un conocimiento de valor incalculable. España y Francia están cansados de esta guerra. Por esta razón, ellos y los demás contendientes deciden firmar el Tratado de Paz de París con Inglaterra. En este tratado, los territorios de Norteamérica quedan repartidos de la siguiente forma. Las zonas al este del río Mississippi, Quebec y el actual norte de Estados Unidos quedan para Inglaterra. Además, Francia se retira de la India y tiene que devolver a Inglaterra la isla de Menorca que había tomado al principio de la guerra. España cede a los ingleses la zona de la Florida, que estos dividen en dos partes, a cambio de la devolución de La Habana y Manila a los españoles. Francia, como compensación por la pérdida de la Florida, cede a España el territorio de la Luisiana, quedando la zona de los pueblos nativos americanos bajo la total influencia británica. El resultado de esta gran guerra es una fuerte derrota de Francia, con una gran pérdida de sus dominios coloniales que beneficia fundamentalmente a Inglaterra, que incorpora enormes territorios de su imperio. Aunque contrariamente a lo que pudiera parecer, a un coste económico tremendo. Si todas las naciones lo acusan, Inglaterra casi está en bancarrota, por el gigantesco esfuerzo económico que ha tenido que acometer para, sobre todo, construir una gigantesca fuerza naval. Inglaterra, aun siendo la gran beneficiada del conflicto, ha tenido que realizar un esfuerzo titánico, tanto a nivel económico y logístico como humano, para poder hacer frente tanto a España como a Francia. El rey inglés Jorge III tiene que ver cómo sus arcas cada vez menguan más, ya que debido a la Guerra de los 7 años, el comercio con sus primos de las 13 colonias no es lo fructífero que él desea. Su reacción es asfixiar a sus colonias imponiendo una serie de altos impuestos para regular el comercio tanto de importación como de exportación. Algo que solo beneficia a Londres, la metrópoli. Estas medidas extractivas aumentan el descontento entre la población, ya que no ve con buenos ojos que un rey que está al otro lado del mundo domine sus vidas. La semilla de la rebelión crece y la llama por la independencia del territorio de las 13 colonias comienza a crecer. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.